ejercicios del segundo parcial de Biofísica U21, ejercicios que tomaron hace poquito, así que a prestar atención. Espero que les sirva, pongan me gusta, compartan, comenten, que a mí me ayuda un montón, y éxitos en el parcial, dale que se aprueba. Bueno, vamos con este ejercicio que nos dice: una antena emite una onda electromagnética de frecuencia 30 por 10 a la 3 kHz. Sí, o sea, me están dando de dato la frecuencia F. 30 por 10 a la 3 kHz. Calcule su longitud de onda en nanómetros. Ok, o sea, me están pidiendo básicamente la longitud de onda, esto. Y me dan de dato la velocidad en el vacío. Es decir, la velocidad en el vacío C son 300.000 kilómetros sobre segundos. ¿Sí? Acá la gran pregunta es: ¿qué fórmula es la que voy a usar? Y en el apunte teórico nos daban esta de acá, que nos decían que la frecuencia era la velocidad sobre la longitud de onda. Bueno, pero C, que es la velocidad en el vacío, no deja de ser una velocidad, ¿ok? Es decir, que si se fijan, yo tengo que la frecuencia, que son 30 por 10 a la 3 kHz, es igual a la velocidad, que en este caso sería la velocidad en el vacío, que son 300.000 kilómetros sobre segundos, dividido la longitud de onda, que la longitud es lo que me piden calcular. Ahora, otra cosa para chequear son las unidades, porque acá hay algo que no está compilando bien. Fíjense que nos pide en nanómetros la longitud de onda, y acá tengo kilohertz y kilómetros sobre segundos. Entonces, pongámonos de acuerdo y llevemos todo a un mismo sistema. Llevemos todo al sistema MKS. Es decir, kilómetros sobre segundo lo voy a pasar a metros sobre segundos. ¿De qué manera? De kilómetro a metro puedo directamente acá multiplicar por 1000 y me va a quedar en esto de acá, metros sobre segundo, ¿sí? O si no, podemos pensar con factores de conversión, sabiendo que 1 kilómetro son 1000 metros, esto se me da con esto y me queda esto de acá, en metros sobre segundos, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con la frecuencia que está en kilohertz? Siempre que aparezca kilo antes de nuestra unidad, o sea, si yo quiero pasar de kilohertz a hertz, directamente multiplico por 1000 y nos va a terminar quedando 3 por 10 a la 7, 3 por 10 a la 7 hertz. ¿Está? Bien. Ahora, hertz era 1 sobre segundo, es lo mismo, ¿no? Un hertz es 1 sobre segundo. Entonces, fíjense que ahora, en vez de escribir 30 por 10 a la 3 kHz, voy a escribir 3 por 10 a la 7, 1 sobre segundo, que equivale a 3 por 10 a la 7 Hz. Vamos a escribirlo así, para ver qué pasa con nuestras unidades. Y acá, esto me quedó así. Al multiplicarlo por 1000, me quedó esto de acá. Ahora, si yo quiero despejar, mi incógnita está acá, la longitud de onda, ¿cómo puedo hacer con este despeje? Bueno, a ver, ¿cómo hago? Esto que está dividiendo, que es la longitud de onda, tuki, pasa multiplicando para acá. Y ahora, como yo quiero despejar la longitud de onda, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, acá se me va y me va a quedar en metros, ¿sí? Y al hacer esta división, si hago esto, divido esto, me va a quedar un total de 10 metros. Bueno, ¿ya terminó acá? No, porque fíjense que me pide la longitud de onda en nanómetro. Entonces, ¿qué relación podemos hacer? Entre nanómetro y metro, yo sé que 1 metro equivale a 10 a la 9 nanómetros. Nano viene de 9, ¿sí? Bueno, pero yo tengo 10 metros que quiero pasar a nanómetros, ¿no? 10 metros. Entonces, si un metro equivale a 10 a la 9 nanómetros, 10 metros ¿a cuánto equivale? Esto por esto. De esto me queda 10 a la 10 nanómetros, ¿no? Así que la respuesta correcta es 10 a la 10 nanómetros. Y listo. Y con eso ya terminó. Bueno, vamos con este que dice: dado el siguiente circuito, formado por 3 resistencias, R1, R2 y R3, nos dice calcular la caída de voltaje, en la resistencia 3. Datos y nos dan las distintas resistencias. Ahora, fíjate que también el dato que nos dan es el voltaje de la pila, que son 30 voltios. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? A ver, yo sé que el voltaje 3
que es el que me piden, yo sé que por la ley de Ohm puedo calcularlo como la intensidad que pasa, la intensidad 3 por la resistencia 3, que ya la tengo. ¿Nos va a servir esto? Y mira, ¿qué pasa con R3 y R2? ¿Cómo están entre sí? Están en paralelo, ¿no es cierto? Son dos resistencias que están en paralelo. Un trucazo para ver cuándo están en paralelo, cuándo están en serie, que te va a ayudar mucho, es ver de afuera hacia adentro de la pila. Anótatelo. Entonces, si yo miro de afuera hacia adentro de la pila, de afuera hacia adentro de la pila, vengo por acá y yo sé que R3 está en paralelo con R2. Y a su vez están en serie con R1. O sea, si yo esto lo reescribo, que ayuda mucho a hacer esto, fíjense que acá voy a tener la resistencia equivalente entre 2 y 3, que a su vez van a estar en serie con R1. Pero estas dos están en paralelo. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasaba en paralelo? En paralelo sabíamos que el voltaje iba a ser el mismo. Entonces, el voltaje que me piden, que es el voltaje 3, va a ser el mismo que el voltaje 2 y va a ser el mismo que el voltaje que pasa por 2 y 3. ¿Sí? Pues están en paralelo, por estar en paralelo. Entonces, estaría buenísimo calcular el voltaje que pasa por 2, 3, que va a ser el mismo que va a pasar por el voltaje 3, porque están en paralelo. ¿Está claro? Entonces, fíjense que la resistencia que pasa por 2, 3, la equivalente, la podemos calcular. O sea, esto lo podemos calcular. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Te acordás la fórmula para calcular la resistencia equivalente entre dos que están en paralelo? Teníamos varias maneras. Una era así, que a mí me copa más. Esto era cuando estaban en paralelo, ¿sí? O otra, que era cuando yo tenía dos, la resistencia equivalente la podíamos calcular así. R2 por R3 sobre R2 más R3. Usá la que vos quieras. De las dos maneras te va a dar igual la resistencia equivalente. A mí me gusta más usar esta para generalizarla, porque en realidad esta sirve nada más cuando tenemos dos resistencias. O sea, si se sumaba otra en paralelo ya no podía usar esta fórmula. Déjenme usar esta. Entonces, yo quiero despejar esto, ¿no? R2 ya sé cuánto vale. R2 me lo da el enunciado y R3 también. R2 vale 15 ohms y R3 vale 30. Entonces me queda un 15avos más un 30avos. Esta cuenta de acá da un décimo. Sigo con la calcu. Es hacer un 15avos más un 30avos, literal. Nada más que eso. Y acá para despejar esto, ¿sí? Yo siempre cuando tengo ecuaciones del tipo A sobre B igual a C sobre D, recomiendo como el producto cruzado, porque este va a pasar multiplicando y esto también. ¿Entendés? Entonces, haces A por D igual a B por C. Entonces, ¿qué te queda? Esto por esto, que nos da 10 ohms, igual a esto por esto, que nos queda la resistencia de 2 a 3. Y listo, y ahí quedó despejado. O sea que la resistencia que pase por acá, que están en paralelo, es de 10 ohms, ¿sí? Y si no, despejas normal. A ver, ¿cómo hago para despejar normal? Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 1 dividido un décimo. Y eso me da 10. Son varias maneras de hacer el despeje. Bueno, muy bien. Entonces yo ya sé que esto vale 10 ohms. ¿Y qué me dan de dato también? El voltaje acá de la pila, 30 voltios. Y bueno, yo podría calcular la intensidad total. Y con eso, una vez que tengo la intensidad total, ya podría calcular el voltaje que pasa por 2,3. Porque fíjate que el voltaje que pasa por 2,3, que es el que yo quiero calcular, que es igual al voltaje que pasa por 3 porque estaban en paralelo, dijimos, iba a ser igual a la intensidad por la resistencia. La resistencia que pasa por 2,3 la acabamos de descubrir, es de 10 ohms, ¿sí? Pero me falta la intensidad. Y la intensidad, fíjate que como 2,3 está en serie con R1, la intensidad en circuitos en serie era la misma. Entonces, con los 30 voltios y la resistencia equivalente total, podría buscar esa intensidad que es la que me falta. Y listo. Entonces, ¿cómo calculamos la intensidad total del circuito? La intensidad total sería
igual al voltaje total, que es el voltaje de la pila, dividido la resistencia total. El voltaje total ya lo tengo, es el de la pila, 30 voltios. Y la resistencia total es la suma de las resistencias, porque en este caso esta está en serie con esta. Entonces directamente cuando estaban en serie, la resistencia total era la suma. Entonces me queda la resistencia 1, que es de 10 ohms, más la resistencia de 2 a 3, que es de 10 ohms. O sea, me queda 10 más 10, 20 ohms. Y 30 voltios sobre 20 ohms me da un total de 1,5 amperes. ¿Sí? Voltios sobre ohms daba amperes, que era como medíamos la intensidad de corriente. Y listo, una vez que tengo la intensidad total, yo ahí ya puedo calcular lo que me pide el ejercicio. Si la intensidad total, que es 1,5, va a ser igual a la intensidad que pase por acá y por acá por estar en serie, ¿sí? Que era igual a intensidad, entonces la intensidad que pase por la resistencia 2,3 va a ser también de 1,5. Entonces el voltaje que pasa por la resistencia 3, que es lo que me pide el enunciado, va a ser igual al voltaje que pase por 2,3 por estar en paralelo, que va a ser igual a la intensidad I, que nos dio 1,5 amperes, por la resistencia que pasa por 2,3, que nos había dado 10 ohms. ¿Sí? Un quilombo bárbaro, pero esto nos termina dando en total de 1,5 por 10, un total de 15 voltios. Y ahí terminó el ejercicio, ¿sí? Así que el resultado final es de 15. Muy bien. Bueno, hagamos este múltiple choice. Nos habla sobre la fracción molar del soluto. Antes de arrancar, repasemos. La fracción molar del soluto era los moles de soluto dividido los moles totales. Y no tenía unidad, porque, a ver, moles dividido moles se me va y no tiene unidad. Así que unidad mol sobre litro no, eso era la concentración molar. Tenía unidad mol sobre litro, ¿sí? No la fracción molar. La fracción molar no tiene unidad. Dice, no varía si se modifica la cantidad de solvente. Y sí, porque está relacionada con los moles de soluto y los moles totales, que los moles totales eran los moles de soluto más los de solvente, ¿no? Los moles de la solución eran los de solutos más solvente. Entonces, cuando yo tengo más moles de solvente va a haber menos fracción molar, porque hay una relación inversamente proporcional. ¿Es una medida de concentración y sus unidades son gramos de soluto en un litro de solución? No. Gramos de soluto, cada 1 litro de solución es otra cosa. Sí es una medida de concentración, pero no es el caso. Acá dice es una medida de concentración y no posee unidades, puesto que es una proporción. Esto es completamente cierto, ¿sí? Es una medida de concentración, sí, pero no posee unidades, como dijimos en un comienzo. Es una medida de la masa de soluto, no, nada que ver. Es inversamente proporcional a la molaridad. No, es inversamente proporcional a los moles de soluto más los de solvente. Así que esto tampoco no tiene sentido. Así que bueno, la correcta es la D. Bueno, vamos con este que dice un rayo de luz se propaga desde el aire a un medio con mayor índice de refracción, ¿sí? O sea, si tengo que relacionar los índices de refracción, yo sé que es desde el aire a otro medio con mayor índice, o sea que N2 tiene mayor índice que N1. Sabiendo que el ángulo de incidencia es de 37, ¿sí? Y que se desvía 22 grados al refractarse, o sea que el ángulo de incidencia es de 37, pero la desviación es de 22 grados. ¿Qué pasaba? Fíjense que el índice 2 es más grande que el índice 1, o que el índice 1 es más pequeño que el índice 2. Entonces, cuando sucedía esto, se estaba acercando a la normal. Entonces la operación que teníamos que hacer cuando me aparecía una desviación y N1 era más chiquito que N2 era resta, ¿sí? Si N1 es más chiquito que N2, entonces restamos la desviación, anótatelo. 37 grados menos 22 grados me da 15 grados. Entonces este es el ángulo, este es el angulito de refracción. Entonces el ángulo de incidencia es 37 y el ángulo refractado es 15. ¿Sí? Porque N1 era menor a N2, entonces restábamos la desviación. Si hubiese sido al revés, si N1 era más grande, sumaba la desviación. Bien, me pide la velocidad de la luz en el medio de refracción. Entonces, ¿qué hay que usar? La ley de Snell, por supuesto. Yo sé que el seno del ángulo de incidencia por el índice de incidencia es igual a seno del angulito de refracción por N2, que es el medio donde se refracta. Bueno,
Esto ya lo notamos, es seno de 37 por N1, que N1 fíjense que es desde el aire, así que hay que usar N del aire, que vale 1, igual a seno del ángulo refractado, que es 15 grados, porque lo acabamos de calcular acá, por N2. Entonces esto nada más me daría ¿qué? Me daría el valor de el índice de refracción, ¿no? Y bueno, pero una vez que tengo el índice, con la formulita, donde el índice sé que es igual al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Con la velocidad podría despejar lo que me pide el enunciado, que es B, ¿sí? Entonces primero calculamos N y se lo enchufamos a esta fórmula para despejar B. Bueno, ¿cómo despejo N? Esto que está multiplicando lo paso dividiendo, y me queda seno de 37 por 1 dividido seno de 15, que nos da un total de 2,3. Y ahora sí, sé que N2, que es el índice de refracción, 2,3, es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 kilómetros sobre segundos, dividido la velocidad de la luz en el medio de refracción, que es lo que queremos calcular. ¿Sí? Acá, es esto, justamente lo que quiero calcular. Bueno, y vamos a hacer el despeje. ¿Cómo despejo acá B? ¿Cómo hacemos para despejar B? Y ojo con decirme cosas como pasar dividiendo esto, ¿no? ¿Sí? Yo no puedo pasar esto dividiendo porque justamente está siendo dividido por lo que yo quiero despejar. Está siendo dividido por B. Así que ojo con este despeje. Lo correcto es esto que está dividiendo pasa multiplicando y ahora sí, esto que está multiplicando a B lo paso dividiendo. Bueno, y esa división me da un total de, paren que con este color no se ve nada, me da un total de 130.434,78 kilómetros sobre segundos. Ya con eso tenemos la respuesta. La velocidad de la luz en el medio de refracción es 130.434,78. Si redondeaste a 130.434,8 también es correcto, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos con este de presión osmótica. ¿Sí? Determine la presión osmótica, que de paso repasemos. La presión osmótica se calcula como R por T por la osmolaridad, que la osmolaridad se calcula como la molaridad por I. Bien, igual no sabemos los datos que tenemos, ¿sí? Y ya que estamos I, que es el numerito de Van Gogh, era esto acá. Todo eso. Así que veamos qué tenemos acá. Me dicen, determine la presión osmótica de una solución acuosa 19,9 gramos sobre litro. O sea, nos está dando una concentración. Nos está diciendo que tengo 19,9 gramos cada un litro de NaCl, de cloruro de sodio, a 17 grados. O sea, me está dando también de dato la temperatura. 17 grados centígrados, que recuerden que las temperaturas las necesitamos en Kelvin. Así que al sumar 273 nos queda 290 Kelvin. Nos da de dato también esto del cloruro de sodio, que era nuestra constante de disociación del cloruro de sodio, la masa molar del cloruro de sodio y R. O sea que ya fíjense que puedo calcular. A ver, R ya me lo da acá, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura en Kelvin, que nos dieron 290 Kelvin. Y al ser NaCl, ¿cuánto valía esto? Como se disocia en dos iones, uno de sodio y otro de cloruro, nos va a quedar 2 por esto, que es 0,65. Y me falta la molaridad. La molaridad o concentración molar, recuerden que la molaridad son moles, en este caso del soluto, que es el cloruro de sodio, cada un litro de solución. Bueno, pero yo cada un litro tengo, ¿cuánto? 19,9 gramos. Bueno, pero yo no quiero gramos, quiero que moles. Y hay un pasaje rápido, ¿sí? Si yo quiero los moles se podían calcular como la masa dividido la masa molar, ¿sí? O masa relativa. La masa la tengo 19,9 gramos y la masa molar son los 58,5. 58,5 que en realidad es gramos cada un mol. Si acá le falta la unidad gramos sobre mol.
Esto se me va a ir con esto y me va a quedar los moles, ¿sí? Los moles de cloruro de sodio que yo tengo cada 1 litro de solución son los moles que hay en 19,9 gramos. Así que usé esta fórmula, masa dividido la masa relativa o masa molar de la sal, para calcular los moles que yo tengo cada 1 litro. Si hago la división, 19,9 dividido 58,5 gramos mol, y eso me dio un total de, ya les digo, 0,34 moles. ¿Sí? Moles cada 1 litro de solución. Así que tranquilamente acá en molaridad tengo 0,34 moles cada 1 litro de solución. ¿Sí? Moles sobre litro. Y listo, con eso ya estamos. ¿Qué nos quedó? Nos terminó quedando 0,082 por 290 por 0,34 por 2 por 0,65. Bien, y eso me dio un total de 10,51, que es atmósferas, ¿no? Porque fíjate que litro se me va con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin. ¿Y qué me quedó? Me quedó el resultado final de la presión en atmósferas. Así que el resultado final es 10,51 atmósferas. Muy bien. Bueno, vamos con este. Dice, en base a los conceptos aprendidos relacionados con ósmosis y difusión, indique la opción correcta. La primera dice, la difusión es el pasaje espontáneo de solvente desde una solución más diluida a una más concentrada cuando se encuentran separadas por una membrana semipermeable. No, esto era ósmosis, ¿sí? La ósmosis es el pasaje espontáneo de solventes de una solución más diluida a una más concentrada cuando se encuentran separados por una membrana semipermeable. Así que está falsa. Después dice, la difusión es la presión que debemos aplicar a una solución para impedir el pasaje de solvente hacia ella, cuando los compartimientos están separados por una membrana semipermeable pura. No, eso sucede con la presión osmótica, ¿ok? Así que también, esta es incorrecta. Esto sería la presión osmótica. Las unidades del flujo son mol sobre centímetro cúbico por segundo. No, las unidades del flujo es mol sobre centímetro cuadrado por segundo, no cúbico. Así que está falsa. La ley de Fick explica la difusión de pequeños iones, dice. No, ¿sí? La difusión, que es la tendencia de una sustancia a esparcirse en un medio, se rige por la ley de Fick, ¿sí? Y aplica a pequeñas partículas sin carga, ¿sí? No pequeños iones. Iones son partículas con carga. Y en realidad la ley de Fick aplica a pequeñas partículas sin carga. Así que eso está mal. El gradiente de concentración lleva a unidades mol sobre... Sí, bueno, esta sí es correcta, así que esta sería la correcta. Dice, la ósmosis es la tendencia de una sustancia a esparcirse por un medio. No, la difusión es la tendencia de una sustancia a esparcirse en un medio, ¿sí? No la ósmosis. Y bueno, eso ahí termina. Bueno, vamos con este. Dice, determinar el coeficiente de difusión, que lo llamamos de la membrana plasmática de una célula muscular, sabiendo que el flujo de una molécula pequeña y sin carga a través de ella, o sea, el flujo era J, es igual a 8,33 por 10 a la 2 miliosmol sobre centímetro cuadrado por segundo. Expresa el resultado en centímetro cuadrado por segundo y me da de dato el espesor de la membrana, ¿sí? Que podría ser delta X o E, que dice que es de 15 nanómetros. La osmolaridad intracelular, que básicamente nos está dando la concentración 1. Aparte, fíjense las unidades, me queda 65 miliosmol sobre litro. Y la osmolaridad extracelular sería la concentración 2, 470 milismol sobre litro. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar esta fórmula. Yo sabía que el flujo es igual a D, que es el coeficiente de difusión, que es lo que yo quiero averiguar, por la diferencia de concentración sobre el espesor. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá J ya lo tendría, sería 8,33 por 10 a la 2 miliosmol sobre centímetro cuadrado por segundo. D sería mi incógnita, ¿sí? La diferencia de concentración sería la concentración 2 menos la concentración 1, o sea, 470 miliosmol sobre litro menos 65 miliosmol sobre litro, ¿sí?
esto menos esto. Sobre delta X, que vendría a ser el espesor. Bien, que son 15 nanómetros. Entonces, ¿qué pasa con las unidades acá? Porque hay algo que no está compilando bien, por así decirlo, porque a mí me piden, en principio, D en unidades, centímetro cuadrado sobre segundo, o sea, básicamente me está diciendo, poneme todas las unidades en el sistema CGS, ¿no es cierto? Entonces, acá sí puedo restarlo, puedo hacer 470, eso sí, operemos, 470 menos 65, esta resta acá me da un total de 405, ¿sí? 405 miliosmol sobre litro. Pero ¿qué pasa? Litro es lo mismo que decímetro cúbico. Entonces ya de por sí, como yo tenía miliosmol sobre litro, que era igual a decímetro cúbico, ¿sí? Ya ahí no voy a tener en el sistema CGS, que es el que yo quiero. Entonces hay que hacer varios pasajes. De nanómetro tenemos que pasar a centímetro. ¿Qué sabíamos? ¿Qué factor de conversión podemos usar? Yo sé que un nanómetro equivale a 10 a la menos 7 centímetros. Entonces yo puedo hacer esto para que nanómetro... Perdón, acá me comí el nano. Yo sé que un nanómetro equivale a 10 a la menos 7 centímetros, entonces lo escribo de esta manera para que nanómetro se vaya con nanómetros y me quede el resultado en centímetros, ¿sí? Y acá, ¿cómo puedo relacionar decímetro cúbico con centímetro cúbico? Bueno, yo sé que un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, escribo así, decímetro cúbico, para que se me vaya y para que me aparezca centímetro cúbico, y sé que un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y bueno, listo. Entonces de esa manera me va a quedar. A ver, hagamos de vuelta las cuentas. Me queda que esto es igual a D, que es lo que quiero encontrar, por 405 por 1 dividido 1000, me queda 405 dividido 1000. Y eso me da un total de 0,405. Y ahora sí, miliosmol sobre centímetro cúbico, ¿sí? Porque esto se me fue con esto. Dividido, y ahora me queda 15 por 10 a la menos 7 centímetros, ¿sí? Bueno, 15 por 10 a la menos 7 centímetros es 1,5 por 10 a la menos 6 centímetros. Esto por esto me queda 1,5 por 10 a la menos 6 centímetros. ¿Está claro? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Despejemos D. O sea, si yo quiero despejar D, banquen que le voy a dar lugar para despejarlo. Esto que está dividiendo lo podemos pasar para acá multiplicando, ¿sí? O sea, esto de aquí lo paso multiplicando, ¿sí? Y me quedo así, ¿se ve? Y ahora esto que está multiplicando a D lo paso dividiendo. ¿Qué pasa con las unidades ahora? ¿Qué pasa con las unidades de D? Y bueno, a ver. Miliosmol se me va con miliosmol, ¿sí? Tengo centímetro con centímetro cuadrado, se me fue. Entonces, me va a quedar, primero hagamos la cuenta, esto por esto, me queda un total de 8,33 por 10 a la 2 por 1,5 por 10 a la menos 6. Eso me dio un total de 1,25 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto por esto me quedó 1,25 por 10 a la menos 3. Y si lo divido por 0,405, me dio un total de 3,08. Banquen que lo voy a escribir. Entonces, en sus casas hagan esto por esto, dividido esto, y da un total de 3,085 por 10 a la menos 3. Y ahora, ¿qué pasa con las unidades? Porque, a ver, este centímetro se me fue con uno de estos. Entonces, ¿qué me quedó? En las unidades me queda 1 sobre centímetro por segundo dividido, acá este se me fue con este y me quedó 1 sobre centímetro cúbico. ¿Y por qué hago esto? Para entender lo que pasa con las unidades. Pues en una división doy vuelta, pongo por, me queda centímetro cúbico sobre segundo, perdón, sobre 1. O sea, esta fracción en una división se da vuelta, se pone por. ¿Y qué pasa con las unidades? Este centímetro se me va con uno de esto y me queda la 2,
¿sí? Porque yo acá tengo 3 y tengo 1, ¿no? 3 y 1, 3 menos 1, 2, ¿sí? Entonces me queda centímetro cuadrado por 1, que eso me da centímetro cuadrado, sobre segundo por 1, que es segundo. Entonces efectivamente me quedó en centímetro cuadrado sobre segundo, que era como nos pedía el enunciado. Ojo al piojo con las unidades. Y bueno, ya está. Podemos dejarlo así, o si redondeamos a 3 cifras significativas, podemos llegar a poner 3,1 por 10 a la menos 3. También es válido. O si lo dejan así, también está bien. No está mal. Se lo toma como bien. ¿Está claro? Bien, ojo con las unidades, más que nada. Pero si llevamos todo al sistema CGS, se supone que el resultado nos tenía que quedar en centímetro cuadrado sobre segundo, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso es todo. Bueno, vamos acá. Dice, una moto eléctrica genera una intensidad acústica de 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados, ¿sí? Me da la intensidad acústica, que es I, ¿no? 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados. Al mismo tiempo, una moto con motor a combustible genera una intensidad acústica, vamos a llamar, no sé, I2, de 1 por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. ¿Qué diferencia? Diferencia, recuerden que nos están diciendo resta. De nivel de sensación sonora entre ambas motos percibirá un peatón si ambas pasan a igual distancia. O sea, ¿qué habría que calcular? Habría que calcular el nivel de sensación sonora en cada uno de los casos y restarlos. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Así que nivel de sensación sonora para la situación 1. ¿Qué cuenta hago? Bueno, la fórmula era 10 decibeles por el logaritmo, en este caso de I1, que es 1 por 10 a la menos 8, watts sobre m cuadrado, dividido I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12, watts sobre metros cuadrados, ¿sí? Bueno, y esta cuentita de aquí, esta cuentita, me dio un total de nivel de sensación sonora de 40 decibeles, si haces la cuenta. Si haces esto por logaritmo de esto, y me dio 40 decibeles. Voy a hacer lo mismo acá. El nivel de sensación sonora, este sería el 1. El nivel de sensación sonora 2, me queda 10 decibeles por el logaritmo de, ahora, 1 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado dividido 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y esto me dio un total de 70 decibeles. Bien, entonces el resultado final, que vendría a ser la resta, ¿no? Hago esto menos esto, me queda 70 menos 40 decibeles. Y esto me dio un total de 30 decibeles. ¿Sí? Y listo, y ahí termino. Bueno, vamos a dice, una carga Q1 de 0,3 coulombs. Se encuentra en el aire a una distancia de 0,5 metros de otra carga Q2, que desconozco el valor. Dice, si la fuerza entre ellas es de 2,7 por 10 a la 8 newtons, me está preguntando cuál es el valor de Q2 si esa fuerza es atractiva. ¿Sí? Si la fuerza es de atracción, es porque Q1 y Q2 se atraen. Y si Q1 se atrae con Q2 es porque si una es positiva, la otra va a ser negativa, ¿sí? De hecho, en realidad, los ejercicios cuando me dicen fuerzas de atracción es porque la fuerza le tengo que colocar el menos adelante. En realidad, como es fuerza de atracción, es negativa. Entonces me queda menos 2,7 por 10 a la 8 newtons. ¿Está? Fuerza de atracción, fuerza negativa. ¿Y por qué se debe? Porque los signos de Q1 y Q2 son distintos. Porque se atraen, los opuestos se atraen. Bueno, entonces, ¿cómo es la fórmula de la ley de Coulomb? La fuerza es igual a la constante K por el producto entre las cargas Q1, que vale 0,3 Coulomb, por Q2, que desconozco el valor de Q2. La constante K ya la podemos reemplazar por lo que vale, ¿sí? Que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, dividido la distancia entre ellas al cuadrado. La distancia es 0,5 metros. Estamos todos en el sistema MKS, ¿no? Así que genial, o sea, no hay que hacer pasajes de unidades ni nada. Bueno, y ahí simplemente tengo que despejar el valor de Q2. Bueno, vamos a hacerlo, a ver. 0,5 metros al cuadrado da 0,25. O sea que esta cuentita de acá
me queda 0,25. ¿Y qué unidad? Como me quedó metro al cuadrado, lo ponemos, ¿no? Bueno, metro cuadrado con metro cuadrado se me va. Y acá ahora me quedo, a ver, esto que está dividiendo, el 0,25 lo paso multiplicando, ¿no? Entonces, que vamos a hacer paso por paso. Tengo esto aquí. Y si yo quiero despejar el valor de Q2, esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando para el otro lado. Sí, metro cuadrado se me fue, así que chau, ni voy a escribir la unidad. Bien, acá Coulomb, con un Coulomb se me simplifica. Y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? El 9 por 10 a la 9 lo divido, lo paso dividiendo. Y este también. Y las unidades, como esto se me fue con este, me quedó simplemente Newton sobre Coulomb. Igual a Q2. ¿Sí? Bien, entonces... Ay, que quedó como el 0,25 solo. Ahí está. Entonces, esto que estaba dividiendo lo pasé multiplicando. Y esto que estaba multiplicando lo pasé como dividiendo. Y las únicas unidades que sobrevivieron, como esto se me fue con esto y uno de estos se me fue con uno de estos, la única que sobrevivió fue Newton sobre Coulomb. Ahora, ¿qué pasa? Acá Newton con Newton se va. Entonces me va a quedar la carga en coulombs, que tiene sentido, ¿no? Porque la carga que se mide en coulombs. Y ahora vamos la cuenta. Esto por 0,25 me queda menos 2,7 por 10 a la 8 por 0,25. Y eso me dio muy grande. Pero si yo lo divido por esto, a ver cuánto me queda. Me dio un total de menos 0,025. Y listo. Negativo, como habíamos dicho, porque si es de atracción, quiere decir que si Q1 es positiva, Q2, que me quedó acá, tiene que ser como negativa. Por los opuestos se atraen. Ojo cómo haces esta cuenta con la calcu. Yo te recomiendo que, nada, si lo querés hacer de una, al momento de poner esto dividido esto, ponerlo entre paréntesis, no te olvides todo este producto, porque si no, te va a quedar mal. ¿Sí? Si no pones los paréntesis. Y si no, hace primero esto y lo que te da, recién ahí lo dividís por el resultado de esto. ¿Sí? Y listo. Bueno, muy bien. Ahora sí, eso es todo.